tratando de un poco ponernos de acuerdo en lo que se pretende, es que primero les puse estas diapos para que, bueno, para charlar con ustedes acerca de lo que a nosotros nos parece importante en esta era, digamos. Entonces, como ustedes ven acá, porque se ve esto tan chiquito, tengo que irme a la otra pantalla. ¿Y cómo se hace? No es ahí en funciones de presentación. Yo creo que hay que cambiar de pantalla al Power y empezar a proyectar Desde la otra pantalla. correrle a la otra pantalla. Bueno, pero es que acá tengo una sola pantalla. ¿Cómo hago? ¿Alguien sabe, por favor? Discúlpenme, un problema acá técnico. Permiso. Hay opciones donde da. Acá será. Ahí está todo lo más grande que se puede ver. Sí. Bueno. Entonces, intentar de vuelta el tema de la historia clínica. A mí hay una cosa que me inquieta, es que ustedes tienen una habilidad para hacer la historia clínica de una manera extremadamente rápida. Entonces, cuando veo los prácticos, veo que en 10 minutos ustedes terminan una historia clínica, o en 15. La historia clínica es un documento que se debe hacer con mucho detenimiento, porque como habrán leído ustedes, es el diagnóstico en más del 95% de los casos. Entonces, una anamnesis bien hecha, un interrogatorio, la búsqueda de los antecedentes del paciente, es muy importante, digamos. Y si nosotros lo dejamos pasar, resulta ser que después nos damos cuenta que cuando ya estamos con el paciente que tiene un problema, que ya está internado, o que viene a vernos de vuelta, resulta que hubo cosas que no interrogamos. Y empezamos a buscar y resulta que hay otros datos, ¿no? Entonces, por eso es que hice hincapié en poner esto de vuelta a historia clínica. Ustedes tienen un buen modelo de historia clínica para aplicar en sus prácticos, entonces recuerden que no solamente nos sirve como un documento médico para nosotros llegar al problema del paciente, sino que también es una herramienta es legal, digamos, porque si no está en la historia clínica, el que omitió, si lo tenía, somos nosotros. Y los que hicimos mala praxis somos nosotros, ¿no? La historia clínica nos protege o nos condena, dependiendo cómo la hagamos, ¿no? Reconocer los principales motivos de consulta, digamos, ¿no? Relacionarlos con el sistema o aparato afectado, reconocer fisiopatología, reconocer diagnósticos diferenciales, asociar con etiología y establecer una terapéutica. Eso es lo que tratamos siempre. Ustedes hasta el año pasado, en semiología, vieron la parte semiológica. Intentaron hacer una relación con la fisiología y la fisiopatología. Hoy le agregamos más cosas a eso que ustedes tuvieron que haber estudiado y aprendido. Examen físico completo y minucioso, otra cosa que es llamativo. Rapidísimo hacen el examen físico. Después yo les pregunto, me ha tocado un grupito que está conmigo en práctica. ¿Y ya hicieron esto? Ah, no. ¿Hicieron esto? Ah, no. Saltearon un montón de cosas. Los pasos del examen físico son todos relevantes. Y uno dirá, y bueno, ¿y de qué me sirve percutir el tórax? Y sí me sirve porque yo complemento con otras cosas y llego a un diagnóstico, ¿no? Hago un diagnóstico sindrómico antes de pedir estudios complementarios. En abdomen va a pasar lo mismo. Entonces, reconocer síndromes. Nuestro tubo digestivo, nuestro abdomen tiene una gran cantidad de órganos. Entonces tenemos los del tubo digestivo, entonces partimos del síndrome esofágico, de los síndromes gástricos, intestino delgado, intestino grueso, las glándulas anexas, hígado, páncreas. Tenemos que relacionar con retroperitoneo, riñones, ganglios, vasos, aparato ginecológico o genitourinario en el hombre. Entonces necesitamos
tener en cuenta todas estas cosas. Tratar de encontrar mecanismos fisiopatológicos. Recomendación, siempre repasen, porque si ustedes entienden la fisiopatología, van a entender la semiología y van a poder decir, bueno, si el problema está aquí, soluciono con este medicamento o con esta intervención. Aprender de memoria no vale acá, porque en algún momento nos va a faltar algo, digamos. Si encuentran la explicación fisiopatológica, va a ser siempre mucho más fácil. Estudios complementarios. Acá tenemos desde la ecografía, radiografía, simple y contrastada, tomografía, resonancia, endoscopías, econdoscopías, múltiples estudios cápsulas o videocápsulas. Hay una serie de estudios que se utilizan que debemos manejar. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la contraindicación? ¿Qué aportes me hacen para el diagnóstico? Elaborar estrategias diagnósticas de los síndromes para llevar un diagnóstico etiológico. En general, eso yo siempre también les recomiendo. La historia clínica, cuando llegamos a la parte de impresión diagnóstica, tratemos de hacer un diagnóstico sindrómico, o 2 o 3 síndromes. A partir de ahí, vemos síndrome esofágico, y que es lo que vamos a ver ahora, puede ser porque tenga una calasia, porque tenga un cáncer, porque tenga un esófago en cascanueces, porque tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, y ahí de acuerdo a mis elementos de mayor probabilidad, me voy a acercar hacia uno u otro diagnóstico. Indicar la terapéutica, bueno, eso es, si hacemos desde el razonamiento, bueno, esto es simplemente recordarles lo importante de la historia clínica. Ya lo tienen de antes, ya lo saben de sobra. Les recuerdo que es importante que lo busquen, ¿no? Y particularmente en lo que nosotros vamos a tener que interrogar sobre todo, yo siempre les hago hincapié en esto, digamos. Así estudiemos la odinofagia, la disfagia, la pirosis, la epigastralgia, la disnea, el dolor torácico, el dolor de lo que sea, el síntoma que sea, se deben preguntar siempre estas mismas cosas. ¿Ah? Se debe preguntar cuándo empezó hasta el momento de la consulta. Se debe buscar las cualidades, ¿no? En lo que respecta a características de ese síntoma. Se debe tratar de cuantificar. La cuantificación también es una cualidad, pero es como que lo medimos, ¿no? Volumen de diuresis. Escala del 1 al 10 del dolor. Volumen del vómito, ¿no? Entonces, cuantifico. La cualidad puede ser el color, la frecuencia, puede ser la consistencia, puede ser otras cualidades. El dolor puede ser otras características que no sean la intensidad en el tiempo, ¿no? La cualidad, si es cerebrante, si es urente, si es cólico, ¿no? La localización en el abdomen es muy importante porque ustedes recordarán que tenemos líneas horizontales y verticales que dan las regiones topográficas y que en cada región se proyectan los síntomas de determinados órganos, ¿no? No vayan a venir, como una vez hace unos años, semiología parece que era, o medicina interna, que en un examen una alumna pone que la tráquea estaba en el epigastrio. Y uno diría, qué barbaridad. A veces nos pasa, ¿no? Entonces, es importante la localización porque nos orienta hacia la causa. Situaciones condicionantes, o sea, ¿qué hace que aparezca? ¿Qué hace que desaparezca? Si hay alguna situación que alivia o agrava. Los síntomas asociados. Y aquí esto también es muy importante, porque el paciente puede venir, supongamos hoy, porque viene por disfagia. Entonces yo averiguo, disfagia qué, si es para los líquidos, si es para los sólidos, si aparece con todos los alimentos, solamente con algunos. Y el resto, si pierde peso, si tiene cialorrea, si tiene trastornos del hábito evacuatorio, si ha tenido pérdida de peso. También son síntomas que deben averiguarse de la misma manera y volvemos al 1 y preguntamos todo de vuelta. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Qué características? ¿Cuánto es? Etcétera, etcétera. Entonces, esto se repite para cualquier historia clínica.
No hace falta que sea gastro, es cualquier paciente, cualquier síntoma, y es importante para que no se nos pasen por alto cosas. Y lo último, y después entramos directamente en nuestro tema, es la topografía abdominal. Supongo que ustedes no necesitan que yo les recuerde qué órganos hay en cada región, pero sí lo que les quiero decir es que nosotros con el examen físico tenemos que considerar que estamos tratando de hacer una especie de tomografía del abdomen con nuestro examen físico. Entonces, piensen que el paciente tiene piel, tiene celular subcutáneo, tiene un plano muscular, tiene un plano aponeurótico peritoneal y recién abajo van los órganos. Cuando ustedes cuando miran, tienen que fijarse, de hecho, ¿qué miro de la piel? Si tiene cicatrices, si tiene el trastorno de coloración, si tiene lesiones que llamen la atención, ausencia de vellos, si tiene color amarillo. Vamos abajo. ¿Cómo? Signos de deshidratación. Sí. Siendo al plano, digamos, muscular, tiene que buscar siempre los orificios herniarios, esas debilidades de la pared que hacen que sea más fácil que se hernie el contenido abdominal. A veces solamente es solamente la grasa del plano, digamos, por debajo de los músculos, pero a veces se hernia peritoneo, a veces se hernian vísceras, ¿no? Entonces, saber que tenemos esas cosas que tenemos que ir a mirar y tocar. Después tenemos el plano peritoneal. Duele, ¿no? Hay que ver cómo investigamos el dolor del peritoneo. Y recién abajo tenemos los órganos. Y recuerden que de acuerdo a la región, va a ser el órgano que está debajo de nuestras manos. Y que siempre con nuestras manos podemos detectar alguna alteración, alguna anormalidad, que me va a servir para después, sí, tal vez tenga una distensión del colon izquierdo y bueno, capaz que tenga una diverticulitis, una colitis ulcerosa, no sé, me puedo orientar, ¿no? Entonces, cuando vayan a examinar un abdomen, acuérdense de esto. Entonces, van a evaluar ahí la región epigástrica y umbilical. Acuérdense del chapoteo gástrico, por ejemplo, ¿no? Si el dolor está en esa localización, intenten buscar ahí, a ver si encuentran algo, ¿no? Entonces, lo que les quiero recordar es que todo lo que ustedes han aprendido años anteriores, hoy es muy importante. Y si no se acuerdan, no dejen. Tómense 10 minutos o 5 minutos y vayan y repasen, que seguro que saben dónde está, que tienen un apunte o saben en qué libro está. Así que bueno, ese es mi consejo inicial para continuar con el año, porque ya, discúlpenme, pero hay muchos que vienen con eras atrasadas porque han salido mal o no han rendido la de respiratoria y la de cardio, y se les va a acumular todo a fin de año. Así que, en lo posible, traten de aprovechar que sea beneficioso esto, que puedan terminar la cursada, que puedan rendir y salir bien, y les quedan solo los que tienen recuperatorios, sus recuperatorios. Entonces, ¿se entiende lo que les quiero decir? Nosotros tenemos que hablar hoy de patología de cavidad bucal. De hecho, la boca es una región de la cabeza y cuello que ustedes pocas veces exploran, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, nosotros pensamos, o se nos va, digamos, el pensamiento de que cuando éramos niñitos jugábamos al doctor, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando jugábamos al doctor? ¿Vos jugaste al doctor? ¿No? Doctor, ¿cómo jugabas? La boca siempre. Ah, sí, oh, fantástico. Me anuló todo mi concepto, ¿no? Lo primero que hacemos, a ver quién da otra cosa, escuchar en el corazón. Entonces es un estetoscopio de juguete o no, y vamos al corazón. Cuando ustedes van a hacer el examen físico hacen lo mismo. No van a mirar, hacer palpación, van directamente al estetoscopio, al murmullo vesicular en el pulmón, a escuchar el corazón, por ahí no saben ni lo que van a escuchar, porque ¿qué escuchaste? Y no sé, ¿no? Bueno, entonces, lo que les quiero decir es que todo el examen físico que está descrito en la historia clínica, que les va guiando paso a paso, es para hacerlo.
y la boca merece estudios. Muchas veces hay un montón de lesiones que podemos ver o que pueden indicarnos que hay lesión en algún lugar. Entonces, bueno, la cavidad bucal, no les debo decir tampoco la localización y las características, pero sí es cierto que cada que nosotros miramos la boca o examinamos, tienen que recordar de que en el transcurso de los segundos que le dediquen a la boca tienen que tomar todos los datos, ¿no? Cómo están los labios, cómo está la mucosa, cómo está la lengua, si está móvil o no y demás, cómo está el paladar duro, el paladar blando, cómo están las encías, cómo están los dientes, cómo está la úvula, cómo están los pilares del paladar, cómo se ve la pared posterior de la faringe, y si tiene la movilidad conservada. Y si hay lesiones, ya ver las lesiones. Y si hay dientes en mal estado, ver los dientes en mal estado. En ese ratito que le pedimos, abra la boca y diga, ah. Entonces, recordar que es el comienzo de nuestro tubo digestivo, entonces tenemos que ver si tenemos, por ejemplo, las glándulas anexas que estén en condiciones, las parótidas, las submaxilares, las sublinguales, observar en la boca los orificios de desembocadura de las mismas, recordar que ahí empieza nuestro proceso digestivo, ¿no? El ingreso del bolo alimentario, las funciones que tiene la boca en ese sentido, que vamos a ver que muchas veces hay pacientes que tienen problemas, desde el problema de la masticación, muchas veces por falta de diente, desde el problema de la insalivación, nos quedamos viejos y va quedando más difícil la secreción salival, o tenemos alguna patología como un síndrome de Sjögren, o digamos algún proceso inflamatorio crónico de las glándulas salivales que me quita la posibilidad de salivar adecuadamente. La deglución, entonces la deglución de vuelta empieza, acuérdense, con la elevación de la lengua, que lleva el bolo hacia atrás, el cierre de la epiglotis, la bajada de la pared de la faringe, de manera tal de que el bolo avance. Ahora, ¿por qué puede ocurrir? Y van a ver ustedes que ahí tenemos elementos que son inervados por los pares craneales, como el 9, el 12, el 10, y que cuando hay alteraciones podemos tener parálisis y nos va a afectar nuestro examen de la cavidad bucal y obviamente la deglución del paciente. Gustación, lo mismo, vocalización de las palabras y respiración. Entonces todo eso uno debe considerar cuando examina si está funcionando bien. ¿Qué síntomas pueden tener ustedes? Y bueno, glosalgia, dolor de la lengua. Odinofagia generalmente hace referencia al dolor de garganta cuando tragamos, a diferencia del dolor de garganta que tenemos cuando estamos con un resfrío o cuando un proceso de vía aérea superior. Dolor parotidio, generalmente es preauricular y refiere a los oídos, ¿no? Dolor submaxilar, duele toda la arcada inferior y puede llegar a doler la lengua. Ageusia, se puso de moda con el COVID, ¿no? Pero hay pacientes que tienen por otra causa. Cialorrea itialismo, un síntoma que suele ocurrir en pacientes que tienen trastornos neurológicos o que tienen lesiones en la boca que favorecen la mayor secreción salival. Halitosis, un síntoma, mal aliento, que puede venir por algún problema de la boca, de la vía respiratoria, o del esófago o del estómago. Disfagia, digamos, tiene que ver todo con lo que implica el tragar, ¿no? Y deglutir. Entonces vamos a tener una fase bucal, una fase faríngea y una fase esofágica. Trismo. Ya prácticamente que no lo vemos más, pero el tétanos es lo que nos da el trismo, ¿no? La imposibilidad, la contractura de los maceteros que me genera una apertura bucal muy dificultosa y a veces extremadamente dolorosa, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas tiene sus causas. Entonces, ¿qué debemos mirar? Los labios. En los labios podemos tener disminución de los labios, o sea, disminución de la parte mucosa. Podemos encontrar lesiones, tanto infecciosas, preneoplásicas, neoplásicas. Entonces, observar la boca, los labios es importante. Fijarse que en la boca y en el labio pueden aparecer lesiones, o sea, las premalignas, puede aparecer un chancro sifilítico, puede aparecer herpes, y muchas veces puede ser eso motivo de consulta. Hay que ver los dientes. Los dientes
es algo que también nos olvidamos. Entonces cuando la gente llega vieja, resulta que el doctor que la atendió 40 años nunca se fijó que no tenía dientes, y cuando está viejo la persona se desnutre porque ya no puede masticar la comida, ¿no? Lengua, otro lugar donde asientan una gran cantidad de lesiones, las encías, el paladar duro, todo eso. Entonces, vayamos a ver algunas lesiones. Esto, por ejemplo, es un épulis. Como ustedes ven acá, hay como una hendidura, como un libro abierto, que ven una acá y otra acá que está de menor tamaño. Es una hiperplasia generalmente traumática inflamatoria y generalmente por las prótesis dentales. Extremadamente dolorosa, imagínense tener una herida de esto en la boca, ¿no? Entonces, hay que eliminar el agente causal y eventualmente, si no, con eso no mejora, hay que hacer la resección de esa mucosa hipertrófica para que cicatrice correctamente. Acá tienen ustedes diferentes estomatitis. La estomatitis de Vinchen en general es una estomatitis en donde tenemos la inflamación de las encías por gérmenes anaerobios generalmente, asociada a mala higiene bucal. Esto evoluciona, como ven acá, con eritema, con necrosis del paladar. Ven la cantidad de sarro, la sangre que se ve. Entonces, el tratamiento es erradicar los gérmenes anaerobios de boca, lo cual se consigue a veces con penicilina simplemente, o con algún fármaco similar. Acuérdense que la penicilina, hasta podemos usar penicilina oral, y si no, puede ser una eritromicina, una clindamicina, antibióticos que ataquen gérmenes anaerobios de boca, ¿no? Los streptococos, siempre. Generalmente son pacientes que tienen muy mala higiene bucal. Aquí ven ustedes otras lesiones, un chancro sifilítico. Allá ven una infección tuberculosa. Acuérdense que la tuberculosis es una enfermedad que puede ser multisistémica, puede entrar por la boca, por la faringe, entonces podemos tener tuberculosis lingual. Allá, digamos, a aquel lado una niñita que hizo una gingivostomatitis herpética, seguramente hizo una infección respiratoria, y eso generó que haga el herpes labial. Esto es muy clásico del muguet oral. Generalmente vemos muguet en la lengua, en las paredes de la mucosa bucal, y podemos ver hasta incluso, depende de la apertura bucal del paciente, hasta en la pared posterior de la faringe. A veces tenemos esto, que no ha tenido llaguitas en la boca, ¿no? Extremadamente dolorosas, molestas, entonces tienen importancia cuando son recurrentes. Y entonces, son lesiones de aspecto ulcerativas, con un fondo amarillento, con bordes eritematosos, extremadamente dolorosas, y que tienen una evolución en general autolimitada de 5 a 7 días. Entonces, cuando viene un paciente con una estomatitis aftosa, habitualmente le damos un colirio, un buche bucal, para higiene, y le decimos te va a pasar en 7 días. No hay otra cosa, no podemos acelerar este proceso. Va a molestar hasta que se cure. El problema surge cuando es recurrente. Entonces, ahí tenemos que buscar enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Behçet, alteraciones inmunológicas como déficit de IgA, de IgE, déficit vitamínicos, como una manifestación de la enfermedad de Crohn, que ustedes la van a ver un poquito más adelante. Enfermedades raras que nosotros acá por suerte no las vemos, como las fiebres mediterráneas familiares, que cada tanto hacen episodios de fiebre y demás, y hasta incluso está descrito con el ciclo menstrual en las mujeres. Entonces, si es eventualmente, no pasa nada, pero si son reiterativas, si son recurrentes, hay que buscar estos síndromes porque tienen diagnósticos, tienen, digamos, tratamientos específicos, ¿no? De hecho, el Behçet es una vasculitis que requiere tratamiento inmunosupresor con corticoides y más en dosis altas. Lesiones preulcerosas, también hay que verlas porque no son no comunes de ver. Y en nuestra población, que es común el uso de alcohol fuerte, de alcohol, digamos, de tipo caña, cigarrillos o cigarros, podemos ver frecuentemente. Entonces, el líquen plano
la queilitis actínica y la leucoplasia. Son 3 lesiones precancerosas, digamos. El líquer plano generalmente se caracteriza por dar una formación tipo en hojas de lecho que puede curarse, pero puede evolucionar a formas ya donde queda una erosión crónica. Después tenemos la queilitis actínica, que en general es en zonas fotoexpuestas, o sea, en las uniones mucocutáneas, y la leucoplasia, que es una lesión blanca que puede digamos, de base dura, o sea, que nosotros queremos desprenderla y no podemos, y que mirándola primeramente parece un muguet, pero no lo podemos desprender como se desprende el muguet. Estas son lesiones precancerosas, relacionadas con hábitos tóxicos, básicamente, y bueno, hay que digamos, derivarla al estomatólogo para que haga el tratamiento correspondiente o la exéresis de la leucoplasia. No raro de ver, el cáncer de boca. Los mismos efectos tóxicos, o sea, hábitos tóxicos que mencionamos, bebidas calientes, nosotros estamos acostumbrados acá al mate, hay gente que toma muy caliente el mate, el alcohol, el tabaco de mascar, contribuye a la aparición de las lesiones en la boca, que derivan generalmente vamos a tener una leucoplasia inicial. Los lugares pueden ser en cualquier lugar de la boca, pero en general evoluciona hacia una lesión ulcerosa, vegetante, de base dura, que puede tener invasión hacia estructuras óseas, que hay ahí muy cerca, y que son intensamente dolorosas. Realmente es muy feo ver estos pacientes porque tienen dolor que no le calmamos con nada prácticamente. Entonces, factores de riesgo, acá además del tabaco y del alcohol, el HPV. Los síntomas, lo primero que el paciente va a manifestar va a ser dolor y halitosis. La halitosis ya es cuando el tumor empieza a necrosarse y empieza a eliminar fragmentos, ¿no? Después, posteriormente, vamos a tener la afectación de los pilares y eso nos puede ir generando disfagia alta y trastornos en la fonación, disfonía, ronquera, etc. Y por último, metástasis a distancia o la impregnación. El paciente adelgaza, de hecho adelgaza porque muchas veces no puede comer. Entonces, es importante el examen físico. Acuérdense que para examinar la boca hay que calzarse guantes y hay que meter la mano dentro de la boca, entonces hay que pasar los dedos por la parte digamos, de la mejilla, de la cavidad bucal, después recorrer las encías, irnos hacia atrás hasta los pilares del paladar que podemos llegar y ayudarnos con la otra mano para palpar las glándulas salivales y los hallazgos que pudieran haber. Entonces, eso es importante como primer paso. Después, los estudios que ustedes se imaginarán, ¿no? Hay que tratar de tomar una biopsia, hay que estadificar, para eso hay que hacer tomografía, hay que tomografía de cabeza, cuello, tórax, abdomen, buscando metástasis. Eventualmente habrá que buscar otros estudios, como por ejemplo el PET scan, buscando lesiones a distancia de pequeño tamaño, buscar el HPV. Entonces, con eso hacemos la estadificación y el tratamiento, bueno, depende, va a ser cirugía, radio o quimioterapia. Muchas veces en centros oncológicos estas cirugías son extremadamente agresivas, digamos, ¿no? Se tiene que extraer todo el maxilar inferior, o sea, son muy traumáticas. Entonces, cuando se llega a un lugar de ese nivel. Si no, muchas veces los tratamientos, como llegan relativamente, consultan por ahí tarde, ya son de tratamiento radioterápico para reducir masa tumoral y eventualmente quimio. Como generalmente son carcinomas de células escamosas, no tenemos buena respuesta con las quimioterapias. Entonces hay que recurrir a radioterapia como mejor opción en los casos avanzados. Otro tema a tener en cuenta, la halitosis. Entonces, ustedes estudiaron en semiohalitosis y hablaban, por ahí el libro dice aliento aliáceo, aliento urémico, aliento fetor hepático, ¿no? Son
es un, digamos, aliento característico de determinadas enfermedades, o no, el aliento aliáceo es de esa persona que se come 2 cabezas de ajo por día, digamos, y emana olor a ajo por todos lados. También se describe, por ejemplo, que las personas que toman, que digamos que hacen la ingesta de estos omega 3 que vienen del aceite de pescado, que se toman habitualmente 2 o 3 cápsulas de aceite de pescado por día, llega después de unos días, empiezan a emanar el olor a pescado también por la piel, por el aliento y demás. Bueno, no es lo que apuntamos acá, digamos. Acá uno tiene que considerar que la halitosis puede ser por causas locales. Locales nos referimos a la zona que estamos en estudio, entonces la cavidad bucal, pero también muy cerca la cavidad nasal y la parte, digamos, respiratoria de la región, el esófago y un poquito más alejado el estómago, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la cavidad bucal son los procesos que podemos ver ahí francamente, ¿no? Caries, gingivitis, periodontitis, abscesos dentales, etcétera, que van a dar halitosis. Ahí tienen que recordar, nosotros solemos ver las anginas de Ludwig, que son procesos inflamatorios a punto de partida de un foco odontógeno que hacen una faringitis muy severa por anaerobios, en donde el paciente viene con todo un edema de la región del cuello y de la boca, con edema de la lengua, que incluso le cuesta mucho tragar, y que es por la progresión de la infección dental. Lo vemos porque mucha gente que vive en el campo, que no tiene acceso al odontólogo en forma regular, consulta ya muy tardíamente, porque obviamente el paciente si no consulta se va a morir asfixiado, digamos, porque eso avanza. Entonces la angina de Ludwig todavía la solemos ver, y a veces tenemos pacientes internados que tienen que estar 2 o 3 días con antibiótico terapia para que desinflame y después continuar el antibiótico oral y el tratamiento odontológico correspondiente. Dentro de lo que corresponde a la boca, deben recordar que hay cosas comunes, digamos. Por ejemplo, es común que a la mañana temprano tengamos un aliento más feo, ¿no? Tiene que ver con la proliferación bacteriana durante las horas de sueño, la disminución de la secreción salival, que hace, y la falta de ingesta, ¿no? Porque nosotros cada que comemos arrastramos y dejamos de vuelta limpio, relativamente limpio. Entonces, la otra cosa es la boca seca. Las personas, por diferentes razones, porque no toman suficiente agua, porque tienen algún problema, digamos, de deficiencia de secreción salival, pueden tener la boca seca. La placa bacteriana tiene que ver con el cepillado frecuente o la falta sería de cepillado, que hace que la placa bacteriana aumente y genere mal olor. Entonces, como recomendación, estos son cartelitos de los odontólogos, como pueden imaginarse, ¿no? En donde dice, tratar las caries y la enfermedad de las encías, ¿no? Tratar la boca seca, lo podemos hacer con caramelitos ácidos, ¿no? Actualmente tenemos los chicles sin azúcar, que también se puede masticar, y eso genera producción de saliva y se soluciona. Dieta con ajo y cebolla, es cierto, ¿no? O sea, eso es reducir el consumo de ajo y cebolla, y el aliento aliáceo va a disminuir. El tabaco, hay que tratar de dejar. Siempre yo creo que acá en gastro hay una patología que es la colitis ulcerosa, que dice que el tabaco es protector. Yo ni lo repito, porque me parece que el tabaco es malo siempre, ¿no? Si ponemos que es protector, ¿a qué estamos jugando, no? Pero bueno, suspender tabaco, ¿eh? Una de 1000. Es una de 1.000.000 sería más o menos. Así que, entonces, recomendaciones generales para evitar halitosis por causa bucal, ¿no? Tiene que ver entonces con básicamente el control odontológico. Pero después tenemos patología originada en la nariz, por ejemplo, los cuerpos extraños. Aquí fíjense la sinusitis crónica, es muy común que se hace inicialmente un tratamiento, hay una curación transitoria, pero sigue quedando acumulación de moco en los senos paranasales y eso puede mantener la halitosis. La otra cosa es infecciones crónicas. Entonces, nosotros aquí en la zona todavía tenemos lepra,
pero también puede haber sífilis, ha habido leishmania, ha habido miasis a nivel de las fosas nasales. Entonces, las infecciones son causa de mal aliento o de mal olor en el paciente. Después están siguiendo para abajo la patología faríngea o laringotraqueal. Y aquí ya hay enfermedades que tienen que ver con lo que vamos a ir dando en los días siguientes. Cuerpo extraño en la vía aérea, sí. Común en los niños, sobre todo, que se meten la bolita, un juguetito. Pero no es raro. Nosotros hace unos años tuvimos un señor que en realidad entró al hospital por hemoptisis. Y en un encuentro con sus amigos, en donde tomó más de la cuenta, se tragó la prótesis dental, que quedó cabalgando en la carina. Tenía hemoptisis y nosotros le buscamos el cáncer de pulmón, le buscamos la tuberculosis, y resulta que lo que tenía cuando le hicieron la endoscopia digestiva, le tuvimos que derivar, sacaron los alambrecitos de su prótesis dental. Así que bueno, podemos encontrar de todo. La medicina no está exenta de sorpresas. Los abscesos pulmonares, ustedes ya lo han estudiado, causa común de halitosis. Las bronquiectasias, otra situación. El divertículo de Schenker, ha habido un músico famoso que tuvo un divertículo de Schenker. ¿Se acuerdan? Seguro es músico de la época de ustedes, no de la mía. ¿Cuál es, Sosa? Luciano Pereira. ¿No? De hecho, en el postoperatorio estuvo muy grave, internado en terapia intensiva, todo. Lo conocen a Luciano Pereira, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Vieron datos. Datos. Tumores esofágicos, entonces el tumor de estómago, sobre todo, de esófago, perdón, va creciendo circunferencialmente, va obstruyendo la luz y va generando que haya acúmulo de alimentos que no pasan al estómago, por lo tanto entran en putrefacción y generan mal aliento. Reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando es severo y es persistente, digamos, ¿no? Que ya está dando esofagitis. Y después, bueno, las causas sistémicas, ¿no? El factor hepático, que lo vamos a ver en pacientes cirróticos descompensados, el factor urémico, que lo vamos a ver en los pacientes que están urémicos. Ustedes van a ver que con el tiempo, estas situaciones de cosas sistémicas, nosotros vemos el paciente y decimos, parece esto. Entonces, un factor hepático va a ser un paciente que seguramente va a venir ictérico, con adelgazado, con un abdomen prominente por ascitis. Tal vez ya le veamos circulación colateral y ginecomastia, y bueno, le vamos a encontrar ese aliento particular. El paciente que viene con una uremia, o sea, que tiene una insuficiencia renal crónica, va a venir generalmente con una palidez amarillenta o marrón de piel y mucosas, va a venir con la piel seca, descamándose, y va a venir con un olor como de orina, un aliento urinoso. Y que también, después de años de hacer práctica médica, uno dice, este debe estar urémico, antes de tener el laboratorio, antes de... bueno, y el aliento cetónico, aquí dice alcohólica, diabética o de ayuno. Alcohólico, difícil, vamos a sentir más el aliento etílico en esos casos, ¿no? Son varias horas de no comer que solamente tomó. Diabética, olor a manzana rancia, se puede percibir en un paciente que está extremadamente deshidratado y que tiene ese olor. Y la del ayuno, es difícil también llegar a un ayuno tan prolongado que me genere una cetosis, que sería también un aliento a manzana rancia, digamos, ¿no? Así que bueno, son diferentes causas de halitosis, y nosotros tenemos que estudiar la halitosis buscando, dijimos, las causas. Examen otorrinolaringológico, fijarse fosas nasales, cuerpos extraños, sinusitis, puntos sinusales para ver si es que no hay proceso inflamatorio, las fauces correctamente y los oídos, ¿no? Radiografía de tórax, ¿qué me puede informar? Y va a depender, ¿no? Puede ser un mediastino ensanchado si hay una calasia, o ya sea por cáncer de esófago o por lo que fuera. Puede ser que veamos las bronquiectasias, que veamos el absceso de pulmón.
La endoscopía digestiva alta me permite ver el esófago y todo su trayecto, ¿no? Desde la parte, digamos, alta, que sería la faringo-laringe, hasta el esófago, y llegamos al estómago. El test de Reimer, o el test del papel secante, que es para ver si este paciente genera lágrimas o no. El papel secante es algo que ustedes ya tampoco habrán usado. Nosotros lo usábamos en la escuela, porque escribíamos con tinta, y cuando se caía mucho la tinta teníamos que poner el papel secante para que absorba. Pero somos para el terminador. Ah, sí, va claro, claro. Entonces ponen por fuera la semillita y se ve como sale también. Entonces, puede ser que tengamos una litosis genuina, realmente hay un problema, pero también se describe una pseudolitosis en donde no se evidencia patología. Entonces puede ser una condición propia del individuo, nomás que genera tal vez más flora generadora de mal olor, o puede ser que el paciente tenga la litofobia, entonces dice, ay, me siento olor feo, y en realidad no tiene olor feo, ¿no? Entonces nos quedamos con la genuina, que puede ser fisiológica o transitoria. Entonces puede ser que si yo un paciente que está con un proceso dental, el que se extrajo un diente, muchas veces pudo haber pasado a ustedes, digamos, que durante un tiempo, mientras cicatriza la encía, hay un aliento feo, ¿no? Uno mismo se siente. Y si no, bueno, los procesos patológicos que dijimos pueden ser oral o extraorales. Y los extraorales, nariz, esófago o estómago. Y después serían los sistémicos. Puede ayudar la vitamina C para mejorar. La otra cosa, el otro síntoma, la boca seca. Y fíjense lo que dice ahí. El 20% de la población de 10 a 25 años lo tiene. ¿Alguno lo sintió? Cuando están por rendir, no tienen boca seca. Y en la población mayor de los 50 años, por ese envejecimiento propio del individuo que hace que haya menor secreción salival, es más común que aparezca. Sumado a que los pacientes toman pastillas, se hacen inyectables, las personas mayores se enferman más y tienen un montón de, digamos, situaciones que favorecen la aparición de sequedad bucal, ¿no? Así que, en el caso de ustedes, cuando rinden el estrés, el exceso de los hidratos de carbono, sobre todo las bebidas hidrocarbonadas, que luego de tomarlas unas horas después uno siente, se queda en la boca, y bueno, todo lo que sea dulce. Entonces, fíjense las causas. Y ahí de vuelta tienen ustedes gran cantidad de cosas. El estrés, la anorexia nerviosa, fármacos. Fíjense la cantidad de fármacos que pueden intervenir en la sensación de boca seca. Y que de hecho, hay algunos pacientes muy obsesivos que consultan por esto. Y tenemos que interrogar si no está tomando esto, si no. El síndrome de Sjögren puede ser primario, o sea, solo síndrome Zika, o asociado a otra enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, dermatomiositis, alguna vasculitis, etc. Diabetes mellitus. El diabético melítico está habitualmente deshidratado, entonces por eso va a tener boca seca. Y además, con el tiempo, hay una neuropatía que genera alteración en el estímulo secretor nervioso de la salivación. Entonces, va a haber menor producción de saliva, ¿no? Obviamente el deshidratado, las deficiencias vitamínicas, la radioterapia de cabeza y cuello, eso es otra situación en donde se atrofian las glándulas salivales, por eso es que queda la serostomía, y bueno, el consumo de drogas ilícitas suele también traer estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí ven ustedes una boca extremadamente seca, depapilada, roja, brillante, que muchas veces puede generar fisuras, intenso dolor, y lo que vamos a tener van a ser esto: ardor y dolor bucal, trastorno de la masticación, porque al no haber saliva no se puede formar el bolo alimenticio correctamente. Comienza a haber un aumento de un gusto metálico con todos los alimentos y líquidos. Hay dificultad para colocarse la prótesis dental y de hecho se lastiman con la prótesis dental. Y pueden presentar otras situaciones como, digamos, que tienen que ver con el déficit de secreciones, ¿no? Entonces, faringitis a repetición, dificultad para
expectorar, dificultad para defecar, relacionado con la disminución de las secreciones exócrinas. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo está la lengua? Si hay erosiones. Fijarnos que es factible que pueda haber infecciones, sobre todo las micóticas en estos pacientes, y que vamos a encontrar caries, porque recuerden que en la saliva nosotros tenemos anticuerpos, tenemos IgA secretora que de alguna manera contribuye a la higiene y al mantenimiento de una baja cantidad de bacterias en la boca. La cialometría en general se puede pedir, son estudios que no están disponibles en todos lados, pero más que nada se los usa como estudios de investigación, no es que es aplicable correctamente en la clínica. Entonces, tratamientos, como ven acá, algunos son simplemente tratamientos, sugerencias, mascar trocitos de zanahoria, chicles sin azúcar para estimular la secreción de saliva, utilizar, digamos, agonistas parasimpáticos, entonces las gotitas de pilocarpina, o vienen también gotas de pilocarpina para usarlo como buches, utilizar sustitutos de saliva. La carboximetilcelulosa también se utiliza como lágrima artificial, depende, ¿no? Usar una adecuada higiene oral y ver de toda la medicación que dimos si podemos suspender alguno, ¿no? Entonces, no es que tenemos muchas, y bueno, y si es un síndrome Zika por un Sjögren, habrá que ver si el Sjögren en este momento necesita el tratamiento inmunosupresor adecuado, ¿no? No siempre es necesario el tratamiento. Bueno, y después tenemos lo contrario, que sería la cialorrea o el tialismo. En algunos lugares ustedes pueden encontrar que la cialorrea es el aumento de la secreción salival y el tialismo, o al revés, digamos, que el tialismo es el aumento de la secreción salival y que la cialorrea es cuando chorrea por debajo por las comisuras de la boca. Actualmente los dos términos son considerados sinónimos, ¿no? Entonces podemos usarlo indistintamente, haciendo alusión al exceso de saliva, de producción de saliva. Entonces, bueno, como verán ahí, claramente Homero tiene un babeo patológico, porque ya no tiene 4 años, pero es común que los niños, por eso que se usa el famoso babero, ¿no? Y hay chicos que ya están grandecitos y siguen usando porque se babean, no significa nada patológico. El tema es que cuando aparece más tarde, sí. Entonces, fíjense las causas de salivación excesiva. Es común que los veamos en enfermedades neurológicas. Entonces acá está puesto el retraso mental, el Parkinson, pero también recuerden ustedes la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, bueno, una serie de enfermedades que tienen que ver con función nerviosa que pueden favorecer la aparición de exceso de salivación, de producción de saliva. Y trastorno deglutorio, entonces nosotros normalmente arrastramos la saliva, salivamos, pues generamos saliva y tragamos. Estos pacientes, al no tener la capacidad de deglutir o la frecuencia de deglución está reducida, se les acumula la saliva en la boca y se escapa, ¿no? Es común que lo veamos, digamos, enfermedad común, accidente cerebrovascular, pero cualquier infección de la cavidad bucal, pónganle la llaguita que vimos hoy, la afta, genera aumento de salivación, ¿no? Reflujo gastroesofágico cuando es severo y llega a generar, digamos, y llega hasta a la faringe, ¿no? Ese sí va a generar. Y medicamentos de vuelta, hay que fijarse porque muchas veces son las causas. ¿Cómo podemos tratar la cialorrea? De vuelta, aquí tenemos que usar medicamentos que me generen un efecto neurológico que me disminuya la secreción salival. Entonces, parasimpaticolíticos, la atropina, por ejemplo, las mismas gotitas que usamos para el ojo para hacer midriasis, la podemos usar acá, y nos van a generar una disminución de una contracción de los conductos secretores, y de esa manera se elimina menos saliva. El bromuro hipratropio, que se le puede usar como spray nasal, o sea, es el mismo que usamos para el nasal, que se pone en la boca, se hace buche y se escupe. Y si no tienen ustedes el glicopirrolato, que también actúa para hacer buches y escupir,
Y la terazocina, que seguramente la habrán escuchado o habrán leído ahora en cardio, para el tratamiento de la hipertensión arterial, son bloqueantes alfa, digamos, ¿no? Que se utilizan para la hipertensión arterial, en algunos contados casos, para la hiperplasia prostática benigna, y lo podemos usar acá como un agente para disminuir la secreción salival. Esto es lo mismo, o sea, si con ello no funciona, nos queda la toxina botulínica, no está disponible en todos lados, pero se puede, ahí acá cerca nomás, Corrientes, Posadas, se pueden hacer inyecciones de toxina botulínica para disminuir la celorrea. Bueno, ¿alguna pregunta con boca? Pasamos a esófago. En el esófago tenemos que considerar de vuelta la anatomía. Yo siempre trato de que recuerden esto porque de acuerdo a eso es después los síntomas que pueden aparecer, digamos, ¿no? Recuerden que tenemos el callado aórtico y la salida de las arterias del callado. De hecho, por ejemplo, la disfagia lusoria es una disfagia que ocurre porque sale de manera aberrante la carótida derecha, entonces se va por detrás del esófago y lo comprime con la aorta, entonces es como que hay una obstrucción entre la aorta y la arteria esta que en vez de salir para adelante sale por atrás y le deja atrapado el esófago en el medio. Entonces conocer esas cosas también es importante. La relación con la tiroides y con la tráquea, porque puede darnos, de hecho, tumores de tiroides nos van a dar disfagia. Procesos laringo-traqueales nos pueden dar disfagia. Y después recordar que nosotros tenemos en el esófago un esfínter esofágico superior que está dado por el latillo, digamos, de la faringe. El esófago medio con todas sus conexiones, y acá el esfínter esofágico inferior, que está formado por un repliegue de mucosa con un leve engrosamiento del plano muscular de la capa esofágica, de la capa muscular, y por el diafragma, ¿no? Entonces, digamos, este esfínter esofágico inferior es importante para comprender, algunas patologías, y dos, las soluciones, ¿no?, que tenemos que usar. Y recuerden ustedes que dentro de lo fisiológico, normalmente cada que nosotros tragamos saliva nomás, desencadenamos un movimiento peristáltico que comienza con la deglución, pero que avanza por todo el cuerpo del esófago y que siempre va en esa misma dirección. Si ustedes están pata para arriba, eso es tan efectivo que igual sigue teniendo la misma dirección. O sea, no es que si yo estoy pata para arriba no voy a poder deglutir. Puedo deglutir. Y llega al estómago lo que deglutir, ¿no? Salvo que haya una patología. Peristaltismo, entonces, digamos, primario, ¿no? Después tenemos ondas peristálticas secundarias que aparecen a lo largo del día, no necesariamente necesitan deglución, pero aparecen. Ni nos damos cuenta. Bueno, cuando nos damos cuenta, empiezan a transformarse en el peristaltismo sintomático, que puede darnos una especie de dolor espástico retroesternal y que cede espontáneamente. Y después tenemos el peristaltismo terciario, que son contracciones que aparecen no peristálticas, o sea, no son propulsivas y que generan también dolor. Eso puede ser doloroso y ya no es tan patológico, tan normal. Entonces, estos son dibujitos de manometría esofágica, que es un estudio en donde se coloca un sensor a diferentes niveles del esófago y se mide la presión, ¿no? Entonces, la peristalsis sintomática, que es ese paciente que traga y siente que le va bajando todo el bolo alimentario, que sería también lo normal, sería esto, digamos, ¿no? Comienza arriba y va progresando, en la medida que desciende, va avanzando. El espasmo esofágico difuso. Todo un sector queda contraído. Es doloroso porque ahí no puede haber propulsión, ¿no? La calasia vigorosa. Todo el esófago se contrae. Extremadamente doloroso. Y
La galaxia típica, que es la en donde ya no hay plexo ni músculo, entonces es como que queda dilatado el órgano y la presión, como pueden ver, se reduce, pero porque ya está dilatado y no hay contracción, ¿no? Profesora, Sí. la distinción de ese espacio de pulso y el esófago en castañueces. Son más o menos parecidos, porque el estómago, ya lo vamos a ver, o sea, el esofágico es un dolor de todo el esófago y el cascanueces es en diferentes sectores, digamos, ¿no? Pero básicamente es muy parecida a la sintomatología. Dentro de los síntomas referidos a esófago, primero que nada la disfagia, pero recuerden que la disfagia puede ser alta o neurológica, le decimos, la que es de faringe, y la motora, que es la del esófago propiamente dicho. A su vez ahí vamos a tener otras divisiones. Entonces, los mecanismos por los cuales hay disfagia, alteración en el mecanismo de deglución, alteración de las contracciones peristálticas del esófago, estrechamiento mecánico de la luz y percepción anormal del esófago por múltiples causas, ¿no? Entonces, esos serían los mecanismos, digamos, iniciales para que aparezca disfagia, pero podemos clasificarla, como les dije, en orofaringia y en esofágica, una clasificación. Según su etiología, en mecánica, si es por una estrechez, o motora, si es por un trastorno neurológico motor, ¿no? La disfagia orofaringia, la causa más común es lo neurológico. Ya les dije hoy, ¿no? Estas enfermedades comunes, la progresión de la demencia va a llevar a un trastorno deglutorio, y muchas veces, de hecho ustedes han visto en el hospital seguramente, pacientes ancianos en donde digamos, nos ponemos a pensar si es que no necesitan una alimentación por sonda nasogástrica, nasoyeyuno o por otra vía, porque justamente el trastorno deglutorio hace que se broncoaspiren, hacen neumonías a repetición, o directamente se van desnutriendo porque como se ahogan no le dan de comer y van, ¿no? Entonces, lo neurológico dentro de las causas de disfagia orofaringia es lo más importante. Pero también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? El alcohol, por ejemplo, eso incluso lo habrán visto cuando vieron apnea del sueño, ¿no? Un paciente alcoholizado pierde la coordinación de la contracción de los músculos faringolaringios, entonces un paciente alcoholizado ronca más porque colapsa toda la musculatura, y lo mismo pasa acá, digamos, ¿no? Es más común que un paciente alcoholizado tenga más dificultad para trabajar. Y bueno, y después están las enfermedades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no son comunes, pero las polimiositis, enfermedades que afectan tanto los músculos periféricos con debilidad muscular como los músculos autonómicos, nos pueden dar una importante disfagia. Entonces, ¿qué nos dice la clínica, digamos? El paciente le da tos cuando bebe líquidos. El paciente no puede deglutir la saliva, se le acumula en la boca y chorrea por el costado de la boca. Tiene neumonías aspirativas. Eso me indica a mí que puede haber una disfagia orofaringea, ¿no? Después tenemos la esofágica. El origen motor es bastante común, es digamos, las enfermedades motoras del esófago están muy bien descritas. Entonces, hay un trabajo muscular anómalo. Puede ser que haya de más o de menos. El de más sería lo que dijo acá el compañero, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces, la calasia vigorosa. Los en menos serían, por ejemplo, la calasia, que en realidad, si vamos a mirar, el esfínter esofágico inferior está hipertónico, ¿no? Hay una actividad excesiva, pero en el resto del órgano la actividad es mínima. Entonces, aquí en la de origen motor, el paciente puede sentir que se le tranca la comida. El paciente puede decir que le aparece de vez en cuando, no siempre, porque en la mecánica sí le va a aparecer siempre ante el mismo, siempre cuando traga lo mismo, ¿no? Bueno, y esto es una, digamos, lo puse hoy repasando el tema, para que tengan todas las causas de disfagia orofaringea.
Fíjense que habla de los neurológicos y además de lo que les mencioné recién, lesiones del tallo encefálico, los pequeños ACVs lacunares, los ACVs, los síndromes alternos. Habla ahí también de del síndrome de Guillain-Barré, de la enfermedad de Huntington, enfermedad hereditaria, de las demencias, de las disquinesias, dentro de los trastornos neurológicos, trastornos neurológicos y musculares, metabólicos, y ahí fíjense la tirotoxicosis, el Cushing, la enfermedad de Wilson, que la vamos a ver más adelante cuando veamos cirrosis, drogas, los antipsicóticos, las fenotiazinas, la levomepromacina, la clorpromacina, son los que con más frecuencia pueden dar. Enfermedades infecciosas, ya muy pocas veces vemos polio, ya no se ve, difteria, rarísimo, el botulismo, otra cosa rara, el limes, la sífilis sí es la gran simuladora, puede ser cualquier lesión, si hay alguna condición de base, tienen que buscar sífilis. Y después los trastornos estructurales dentro donde los tienen, por ejemplo, los osteofitos cervicales. La artrosis cervical, un proceso muy común en la población adulta, puede generar disfagia. Entonces, se pierde la convexidad de la columna, los osteofitos protruyen hacia adelante, y acuérdense que está la columna y está el esófago descendiendo por ahí, ¿no? Bueno, todos son, es simplemente para repaso. Acalasia motora, son estas tres causas que son las que nosotros debemos tener en cuenta. La esclerodermia, una enfermedad en donde hay fibrosis, entonces se van reemplazando la capa muscular y el tejido nervioso, los plexos, por tejido fibroso, y el órgano queda como un tubo en donde no hay peristaltismo. Lógicamente ocurre también a nivel del esfínter esofágico inferior, entonces es muy común la esofagitis por reflujo, o sea, el reflujo gastroesofágico, y es uno de los elementos característicos de la esclerosis sistémica progresiva. Después tenemos la motilidad del cuerpo esofágico, el esófago en cascanueces que decía acá el compañero, el espasmo esofágico difuso. Fíjense que se dice que hasta en un 20% de los casos, los cuadros de dolor torácico que simulan un ángulo son esofágicos. O sea, es diagnóstico diferencial importante con la angina de pecho aguda. Para colmo, mejoran con dinitrato isosorbide también, así que genera mayor confusión. Y la acalasia, que es el espasmo del esfínter esofágico inferior, o sea, hay un trastorno en la relajación del músculo, no en la contracción. Entonces, dentro de lo motor, recuerden siempre estos. La esclerodermia, los trastornos motores, esófago cascanueces, espasmo difuso, y la acalasia. Son las tres situaciones de disfagia motora. Y después tienen la mecánica. En general, la diferencia por ahí que la disfagia motora puede ser a líquidos y a sólidos, y la mecánica siempre sigue una secuencia. Primero es a sólidos y posteriormente va quedándose también a líquidos, hasta que llega a la afagia. Entonces, una disfagia mecánica, uno debe pensar que el paciente debe estar teniendo algún proceso grave. Lo primero a pensar y descartar es el cáncer esofágico, ¿no? Entonces, lo más común es que tengamos un paciente mayor, un paciente que ha abusado de bebidas calientes, de alcohol, de tabaco durante su vida, generalmente, no siempre, y que comienza con pérdida de peso, disfagia, y digamos, eso nos debe hacer sospechar que puede ser un cáncer esofágico. La lusoria que ya les comenté hoy, y fíjense la cantidad de fármacos que hay que tener en cuenta. A veces hay que decir, bueno, suspender, hay medicamentos que no siempre son del todo necesarios, por ejemplo, los relajantes musculares se pueden solucionar con un poquito de ejercicio, de relajación, de ejercicio de relajación. Los antihistamínicos y los anticolinérgicos, antiespasmódicos, hay que tratar de también usarlo lo mínimo necesario, porque nos pueden dar algunos trastornos.
Bueno, la calasia, dijimos que acá hay un trastorno de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, lo que vamos a ver es que este paciente va a tener, va a venir con pérdida de peso, va a venir con halitosis, y cuando empezamos a examinarlo, resulta que nos cuenta que le regurgita, que regurgita alimentos. Ahí tiene que diferenciar ustedes lo que es regurgitación de vómito. El vómito tiene todo un movimiento muscular antiperistáltico que hace que, digamos, eliminamos contenido del estómago con esfuerzo. La regurgitación es sin esfuerzo. Entonces va a regurgitar sobre todo el contenido de la bolsa que está en el tórax, que es la bolsa del esófago llena de alimentos, ¿no? Entonces vamos a ver un megasófago, si le hacen una radiografía van a ver el mediastino ensanchado, y algunas veces uno podría considerar que puede ser una manifestación paraneoplásica, o sea, un tumor que está desarrollándose en otra parte del cuerpo, que se va a manifestar con este cuadro. Puede ser también autoinmune, entonces la esclerodermia sería una, pero hay otras enfermedades que nos pueden dar también un comportamiento igual. Entonces, el paciente va a tener disfagia, el paciente va a tener dolor torácico, regurgita alimentos no digeridos, va a tener síntomas recurrentes por aspiración del contenido esofágico, tos nocturna y halitosis. Entonces, con la presencia de estos síntomas, ¿qué les parece a ustedes que harían? Además, con esto viene la pérdida de peso que no está puesto acá, pero van perdiendo peso porque cada vez comen menos porque le... Alguien se cayó. O sea... Bueno, ¿qué hacen? Pueden pedirle lo que ustedes quieran. Una endoscopía, dijo acá el que se cayó. Estaba tan dormido. Pueden pedir una radiografía. La que mayor utilidad tiene en este momento es, o sea, pueden pedir una simple y una contrastada, o sea, una seriada esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste, que sería, digamos, la más sencilla y efectiva, ¿no? Pero pueden hacerlo esto también por tomografía, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden encontrar es esto, técnica esófago gastroduodenal con estrago de bario, en donde ven el signo del pico de pájaro, ¿no? El estrechamiento del esfínter esofágico inferior con el megaesófago, ¿no? Y allá ven en la radiografía, fíjense, el ensanchamiento mediastinal de arriba a abajo generado por el esófago ensanchado, ¿no? Entonces, como bien ha dicho el compañero del Zoom, también podemos pedir una endoscopía, porque la endoscopía me va a permitir sobre todo mirar y si necesito puedo tomar biopsia, ¿no? Después, ¿qué otra cosa me quedaría? ¿Qué otra cosa pedir? Una manometría, ¿no? Entonces, en la manometría nosotros vamos a tener hallazgos típicos en la calasia que nos van a servir para aseverar el diagnóstico. Entonces, estos hallazgos son que en el cuerpo esofágico hay dilatación y ausencia de contracciones, que el esfínter esofágico está cerrado y que no se abre, o sea, uno intenta pasar el sensor y no se puede abrir. Entonces, podemos decir, hay aperistalsis esofágica, no se ve peristaltismo, hay una presión elevada en el cuerpo del esófago porque está dilatado, el esfínter esofágico inferior se relaja en forma incompleta, y la presión del esfínter esofágico inferior está elevada, ¿no? Esos son los hallazgos característicos en la manometría esofágica de la calasia. Ahora, ¿les parece a ustedes que sería tan necesario hacer una manometría con los estudios previos? Creo que se podría dar el espasmódico en el tránsito esofágico. ¿Para el estudio, decís vos? Sí, para relajar el esfínter. Es que si relajás el esfínter, o sea, en realidad no va a responder. En primer lugar no va a responder.
pero si le das por ahí, no está indicado, digamos, porque vos estarías enmascarando los resultados, ¿no? Sí, pero después, bueno, ponele. Después vamos a ver qué nos sirven. Los antiespasmódicos no sirven para el espasmo esofágico difuso, ni para la calación, perdón. ¿Hay un nivel de presión que tenga en la manometría que medir? O sea, Sí. ¿cuánto sería cuando habla de milímetros de mercurio, no? En milímetros de mercurio se mide, sí, pero no te sabría decir exactamente cuáles son los valores, ¿no? O sea, la presión aumenta y disminuye de acuerdo a la onda peristáltica, ¿no? Pero aquí se mantiene elevada la presión y no, acuérdense que dijimos, cuando comemos, cuando tragamos, se origina la onda peristáltica que va relajando, relaja y contrae la de arriba, digamos, ¿no? Esto llega abajo y no relaja, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa la calasia? Porque el paciente va a tener una esofagitis crónica, porque puede aspirarse y tener neumonías a repetición o neumonitis. Y el tratamiento, acá contestándote, fíjate vos que en ningún momento tenemos uso de antiespasmódicos, no funcionan, digamos. Lo que podemos hacer es usar nitratos, de ahí lo que les decía, muchas veces los trastornos motores mejoran con nitratos y dan dolor torácico. O sea, confunden con lo cardíaco. Profesora, ¿Eh? a nivel de lo que serían las imágenes, creo que hacer eso el antiespasmódico sería para diferenciar un cáncer de una alteración de contracción. Si se dilata, Lo mismo, sería, porque no va a dilatar. no El dilata. cáncer es una tumoración dura El cáncer no que le dilata, cierra la luz. Y acaba. la calasia No dilata. tiene una hipertrofia y un espasmo que no cede con antiespasmódicos. Por eso que justamente, fíjense en el tratamiento, usamos nitratos y bloqueantes cálcicos. Y si nos falta, vamos a tener que utilizar dilatación con bujías o dilatación neumática, ¿no? Como una alternativa. El tema es que, entonces, en la calasia lo que ustedes tienen que tratar es de dar nitratos, entonces dinitrato o mononitrato, y preferiblemente, fíjense que las dosis son 5 miligramos antes de las comidas, justamente para relajar y permitir que cuando coma pase. Y después el uso crónico de los bloqueantes cálcicos. Nifedipina, amlodipina, van a servir en la dosis que el paciente tolere, que no le hipotense, para lograr la máxima relajación del esfínter esofágico inferior. Si no funciona, sí. Esse tratamento é curativo ou só paliativo? Este tratamiento es para relajar el esfínter y que pueda comer. No me cura el problema de base. Tem alguma terapia que se haja uma solução para isso? Algum procedimento quirúrgico, alguma coisa que tenha que solução? Relativa, porque acá ya estoy llegando. Fíjense que podemos. Una pregunta, ¿y el tratamiento es tipo, hace que progrese igual o no? Es que la calasia ya está. Ah, Lo que ustedes logran con los nitratos y con el bloqueante cálcico es relajar en el momento de la comida, o sea que disminuya el problema, pero no lo cura. Sí, podemos decir que es paliativo. Y fíjense, opciones también paliativas, la toxina botulínica. La toxina botulínica es como que me relaja, me paraliza el esfínter esofágico inferior, pero tiene un tiempo determinado de efecto. Y hay que repetir la inyección con una periodicidad de acuerdo a los síntomas, ¿no? Empiezan los síntomas, inyección de toxina botulínica de vuelta. Es una opción. Después tenemos la dilatación con bujías. El tema es que tenemos un esófago que probablemente tenga cierto grado de inflamación y que cuando yo quiero pasar algo para dilatarlo, ¿qué puede pasar? Ahí ya lo dice, que se rompa. Entonces, lo que tienen que prestar atención es ver si el paciente tiene condiciones para hacer una dilatación con bujía. Entonces, estas son las contraindicaciones. Entonces, si el paciente está en muy mal estado general, adelgazado, pérdida de peso, está, digamos, uno supone que está con su capa muscular muy deteriorada, la posibilidad de romper el esófago es mayor, ¿no? Si ha tenido un infarto reciente, si no podemos descartar que no tenga un carcinoma en esa zona, si tiene una esofagitis severa, que ya le hice diagnóstico por síntomas y endoscopía,
Y además, si es un paciente que no colabora, en esos casos no lo hago. No me va a servir, puedo hacer macana, digamos. Y una ruptura esofágica es un gran problema. Y relativos, por ejemplo, es muy común que los pacientes vengan con una hernia hiatal, entonces es la subida de parte del estómago hacia la cavidad torácica, y eso me generaría un problema en el momento de hacer el pasaje de la bujía o del dilatador. La otra cosa es que haya tenido un tratamiento quirúrgico previo, porque ahí ya me quedó una debilidad de la pared y yo puedo romper más fácil. No se debe hacer en los niños, hay que tener en cuenta los divertículos, y si es un esófago tortuoso también debo tener cuidado. En manos de un buen operador, por ahí se puede hacer. Y el tratamiento quirúrgico, que es la miotomía de Ehler. Este sería un tratamiento curativo de la calasia, pero ¿qué es lo que me deja? Me deja un reflujo gastroesofágico crónico. Entonces, no siempre es la solución. En general, lo que suelen hacer es una cirugía combinada, digamos. Se hacen la miotomía, pero envuelven, digamos, ese segmento con una capa de estómago, o sea, descienden el esfínter esofágico inferior. Igual, son cirugías, o sea, nunca queda igual. O sea, podemos decir que el tratamiento de elección sería lo menos agresivo para el paciente. Si con nitratos anda, nitrato seguirá. Salvo que tenga otra cosa, que tenga un cáncer metido ahí, ¿no? Si fuera ahí, hay que hacer otra cosa. Pero que por vida, por Todo esto se puede intentar. La toxina botulínica es por endoscopía inyectar toxina botulínica en el esfínter. Funciona. Se usa mucho la toxina botulínica para muchas cosas. Con bujías, peligro ¿Y el trato se da siempre en todas las comidas? Sí, ¿De todo? sí. Sí, porque cada que come tiene que pasar al estómago la comida. O sea, que si quiere picar algo, tiene que tomar. Y sí. Pero así no va a tener rico. ¿Cómo? Con los nitratos no va a tener rico. El efecto no es tan dilatador. O sea, lo que predomina siempre es el espasmo. O sea, además el dinitrato isosorbide, ustedes lo estudiaron hace poco. ¿Cuánto dura administrado sublingual? Digamos que poco, por no decir, ¿no? Entonces, administrado sublingual hace efecto 5 a 10 minutos, que es el tiempo donde uno come y pasa el efecto, ¿no? No, por eso te decía que no va a tener esa complicación que sí tiene el tratamiento quirúrgico. Claro, no porque si tiene muy buena respuesta con los bloqueantes cálcicos, por ahí sí puede ser que tenga algo, pero lo mismo. No es, o sea, uno ve gran cantidad. Si fuera así, por ejemplo, ¿cuántos pacientes que están medicados con bloqueantes cálcicos para la hipertensión andarían con reflujo gastroesofágico? Y no los tienen. Así que, bueno. Las dos situaciones que dan dolor torácico más importante, el espasmo esofágico difuso, es brusco, puede estar desencadenado por una deglución brusca, por ejemplo, un bocado muy grande, ¿no? ¿Quién alguna vez no se atragantó con una empanada, digamos, por querer comer mucho y queda con el dolor torácico que le dura unos minutos y después le pasa, digamos? Entonces, en el peor momento pueden tener ese dolor que puede parecer un dolor anquinoso, incluso con irradiación hacia el dorso, con lo cual todavía confunde más, pero habitualmente cede en un tiempo relativamente poco, en minutos, 15 a 20 minutos tiene que ceder. Y después tenemos el esófago en cascanueces, digamos, que aquí lo que tenemos son, digamos, contracciones muy fuertes, más de 180 miligramos de mercurio que duran. Entonces dejan el esófago con esas estructuras, digamos, que tienen que ver con la zona donde está el espasmo.
Aparentemente sí, acá hay una relación con el reflujo, o sea, cuando vuelve el reflujo ácido al esófago, perdón, es donde desencadena esta respuesta. El tratamiento es exactamente el mismo, más el de reflujo. Y esta otra situación, que es el esófago inferior hiperintenso, vendría a ser una situación parecida a la calasia, solo que se relaja, entonces le va a doler, hay espasmos, pero tiende a ser de mejor evolución, digamos. Y fíjense, el tratamiento siempre es el mismo, ¿no? No tenemos muchas otras cosas. Después ya quedaría lo quirúrgico, que lo quirúrgico, si ustedes cortan un músculo que cumple una función, probablemente después tengan problemas para esa función. Después tenemos la esofagitis infecciosa. Entonces, aquí la más común, la que vemos frecuentemente, es la esofagitis candidiásica. Entonces, de hecho, son pacientes a veces tratados por gastritis con omeprazol, entonces tienen una elevación del pH gástrico que, digamos, contribuye al desarrollo de estas cosas. O son pacientes que están medicados con corticoides o con drogas inmunosupresoras. Entonces, en estos casos, puede haber la infección candidiásica. Lo primero que nosotros vamos a ver va a ser el muguedo oral. Si junto con eso hay disfagia, debemos pensar que seguramente el muguet sigue por el esófago. Entonces, va a dar dolor a la deglución, va a dar molestia retroesternal con la deglución y puede dar náuseas, pero en general ustedes lo que van a ver es esto, digamos, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, una endoscopía digestiva donde ven un muguet oral moderado. Aquí ya ven un muguet más severo donde hay confluencia de todas las manchas, digamos, que van tapizando la mucosa del esófago y que llama la atención que como que se van centrando, van, digamos, son lineales, digamos, cuando va avanzando, ¿no? Y acá ven, esto uno diría, bueno, es muy parecido, pero es diferente, porque esto, por ejemplo, es una esofagitis herpética. Fíjense que no tiene la misma distribución lineal como tiene esta, que es la por cándida, y hay más erosión, hay sangrado, ¿no? No, no, bueno, perdón. Esta, la primera, a ver, vamos a marcar acá. La flecha, sí, perdón. A ver, ¿esta será? Aquí. Aquí hay flecha. No está acá. Igual no se ve porque está en la pantalla esta. A ver, acá dice, esta es. Pluma y puntero. A ver ahí. No, no me habilita. Tiene que sacar la flecha de la pantalla, digamos, para este lado. Y ahí sale aquello. Ahí. Ahí. Entonces les dije, esta es una herpes, perdón, una candidiasis, un muguet simple. Aquí ven ustedes cómo van haciendo, digamos, van quedando como zonas lineales que van confluyendo, que son verticales, que son paralelas, digamos, al eje del órgano. Y en esta otra ya ven desestructuración, ya ven sangrado, ven mucho más lesiones dispersas. Esto es una esofagitis herpética. Y esto otro que es parecido, también fíjense que hay erosiones, que hay mucha, que no tienen la misma distribución que acá. En este caso es por citomegalovirus. Obviamente la herpética, la citomegalovirus es más común en pacientes inmunosuprimidos, y uno tiene que, para arribar al diagnóstico con esto, es tomar biopsias, ¿no? En donde se recomienda que para la herpética la tomemos del borde de las lesiones, y para la citomegalovirus la tomemos del fondo de la úlcera, ¿no? Esto, digamos, no hay problema, uno arrastra, toma una muestra y ve que tiene la cándida. Sí. Ahí la imagen dice que es la vena son de herpes. Sí, esta es de herpes. Ah. Y esta ya, digamos, la de citomegalo, son muy parecidas, porque dan justamente este exudado así, con ulceraciones, con hemorragias, es más severo que estas otras. Y la diferencia básicamente es tomar adecuadamente la biopsia para poder llegar al diagnóstico. Entonces,
Diferencia, digamos, entre, a ver, estaba acá, bueno, la esofagitis por cándida merece un tratamiento combinado de un imidazólico, que generalmente usamos el fluconazol, durante por lo menos 7 días, de 100 miligramos mínimo de fluconazol diario, asociado a los buches de nistatina. La nistatina es un jarabecito que se prepara, que trae creo que 500.000 unidades de nistatina por 5 mililitros, se coloca en la boca, se hace buche y se traga. Al tragar, arrastra el muguet del esófago, y bueno, una vez que llega al estómago, el estómago y la acidez se encargan de destruirlo, ¿no? Y con eso, durante 7 días, y se trataría, estaría tratado. La esofagitis por herpes responde al aciclovir. Por suerte, el tratamiento es menor que, por ejemplo, para un herpes zóster. Entonces estamos hablando de 250 miligramos por metro cuadrado, y cualquier individuo tiene más o menos 1,50 m y entre 1,50 m y 2 metros cuadrados de superficie corporal, así que estamos hablando de 500 miligramos cada 8 horas. Para un herpes zóster estamos hablando de 850 cada 4, son como 4,5 gramos por día, ¿no? Es mucho mayor. Entonces, endovenoso primero, va la aciclovir oral después para completar 10 días de tratamiento. Si con eso no anda, o es resistente, nos quedan otros antivirales como el Foscarnet y demás, que sí también es endovenoso. El citomégalo, los síntomas son parecidos, es una esofagitis, o sea, va a haber ardor, dolor, pirosis, dificultad para la deglución, y el diagnóstico es el paciente, digamos, que tenga una condición de inmunosupresión, y el tratamiento en este caso es, o sea, el diagnóstico lo tienen que hacer le puede ayudar la serología, pero lo que claramente nos va a decir que es la biopsia, ¿no? Donde vamos a ver las inclusiones, las células, digamos, con las inclusiones características del citomegalo. El tratamiento es ganciclovir endovenoso durante 14 días, y puede ser el Foscarnet, que es el otro que El paciente que ha internado debe quedar, salvo que vaya y venga cada 12 horas a hacerse el antiviral. Hemos tenido hace unos años, vino me acuerdo de Buenos Aires, un paciente HIV con citomegalovirus, que había hecho una meningitis por citomegalovirus. Le mandaron el tratamiento, que fue por 28 días, comenzó en Buenos Aires, terminó acá, y después por el nivel de inmunosupresión que manejaba, era un paciente SIDA, tuvo que seguir haciéndose la profilaxis. Y la profilaxis sigue siendo el ganciclovir, 5 miligramos kilo, pero cada 24 horas. O sea, todos los días tenía que venir a hacerse su ganciclovir. Hoy supongo que debe haber alguno vía oral, para que no sea tan traumático, digamos. Causa común de esofagitis en los niños, la ingesta de cáusticos. Entonces, por eso es que se recomienda siempre que todo lo que sea cáustico, destapa cañerías, lavandina y demás, no esté al alcance de los niños, porque los niños llevan toda la boca en determinadas etapas de su vida. Entonces, las lesiones por cáusticos ocurren en pacientes que quieren suicidarse, o niños, o pacientes con algún retraso mental que piensan que no es nada y bueno, es un accidente. Entonces, se clasifican en primero, segundo y tercer grado. Entonces, la de primer grado solamente son de la mucosa, la segunda ya afectan la submucosa y la capa muscular, y la tercera pueden ya directamente perforar el órgano, generar mediastinitis, shock, peritonitis, etc. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que el paciente viene con una intensa salivación, que viene con lesiones ulceradas con edema importante de la mucosa, que viene con hematemesis, con dolor que lastimó la laringe, así que está ronco, y que si la ingesta fue grande y generó una esofagitis grado 3, generalmente mueren en pocos minutos o horas después. Entonces, diagnóstico. Puede servir una radiografía de tórax y de abdomen, pero lo más importante es la tomografía computada. Estos pacientes, como tienen el órgano inflamado por la
sustancia que irritó y que está, digamos, necrosando la pared, no deben ser, no deben recibir estudios endoscópicos, porque el riesgo de perforación es altísimo. Entonces, lo que se debe hacer es interrogatorio, ver lo que tragó, controlar, digamos, con una tomografía o una radiografía, y hacer el tratamiento específico. Y en 48 horas recién, una vez que descartamos que no hay perforación, se podría hacer una endoscopía. Entonces el tratamiento es quirúrgico, claramente si hay perforación, corticoides, antibióticos y evitar que coma. O sea que el tratamiento es de sostén hasta que el órgano se recupere. Claramente va a quedar esto, digamos, ¿no? Estenosis esofágicas, que pueden ser únicas o múltiples. Estenosis del antro gástrico, con lo cual hay una serie de trastornos gástricos como vómitos frecuentes, pirorismo, etc. Y a lo largo pueden desarrollar sobre esas lesiones secuelares un cáncer. Bueno, y después está esto, ¿no? La eosinofilia, ustedes la estudiaron para respiratorio, ¿no? Una enfermedad infiltrativa sistémica por eosinófilos, que puede ser idiopática, y es una enfermedad generalmente con alguna base inmune, o puede ser secundaria, ¿no? A parásitos, a hongos, etc. Entonces, en el esófago pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un trastorno, una disfagia, probablemente dolor, impactación de la comida, dolor que no mejora con los antiácidos, síntomas de reflujo pero que no mejoran con el omeprazol. Entonces, en estos casos, lo que uno tiene que hacer es tomar una endoscopía, hacer una toma de biopsia, y en la biopsia nosotros vamos a ver la infiltración por eosinófilos de la pared esofágica, ¿no? En la biopsia, y si no, estas otras cosas. Es muy característico, vemos una especie de corrugado lineal, como si fuera un cartón apretado, las papilas blanquecinas y un esófago que es pequeño, digamos. ¿Qué le van a hacer qué tratamiento le van a dar a esta enfermedad? ¿Qué se les ocurre? Corticoides, ¿no? Así como trataban la eosinofilia pulmonar o el síndrome hipereosinofílico idiopático, acá el tratamiento es corticoides. Y esto. Los alimentos que causan alergia, ¿no? Con eso se soluciona. Dentro de los corticoides, ustedes pueden usar inyectable, sistémico, pero pueden usar la fluticasona que usamos para el asma en solución y que trague. Hay preparaciones de budesonide, que son las mismas que se pueden utilizar. Hay preparaciones para usar en enema, por ejemplo, obviamente para otra enfermedad, pero también hay preparaciones líquidas, viscosas para dar vía oral. Y en general, en 6 o 8 semanas tiene que haber mejorado la cosa, repetir la endoscopía, tomar una nueva biopsia y ver si las cosas están mejor. 6 a 8 semanas. Sí. Después tenemos los divertículos, otra enfermedad esofágica. Tenemos básicamente estas 3 localizaciones. El Senker, que es lo que tenía Luciano Pereira, el medio esofágico, que está más o menos ahí a la altura de la carina, muy relacionado con ganglios mediastinales, y después el que está abajo, que es el epifrénico supradiafragmático, está inmediatamente por encima del diafragma. Los 3 tienen un comportamiento bastante similar en lo que respecta a la sintomatología. El más sintomático de todos es el Senker. Y bueno, y el que necesite. Y depende, va a requerir tratamiento o no. Entonces, el Senker es el alto,
En realidad lo que tenemos es una debilidad de fibras musculares, entonces lo que hay es una bolsa de esófago que queda entre esos músculos, que son el músculo cricofaríngeo y el constrictor inferior, en una zona anatómica que se llama triángulo de Killian, y nos va a dar estos cuadros, ¿no? Los síntomas, como ven, se repiten mucho: la disfagia, la regurgitación, la tos crónica, neumonía aspirativa, etc. Lo común es que el paciente venga y dice: doctor, dice, yo siento que se me abulta el cuello cuando como. Y ya los pacientes aprenden a hacer maniobras, entonces hacen maniobras y lo acomodan de vuelta y avanzan. O sea, muchos vienen contando eso. Y de hecho, si con eso soluciona, listo. ¿Para qué vamos a hacer algo más? ¿No? No lo vamos a operar ni nada. Y si no, lo que hay que hacer es seccionar uno de los músculos, porque como se forma un triángulo, en donde ahí se mete seccionamos uno y ya no hay espacio para que haga. Entonces, ¿qué hacemos? Para confirmar, un trago de bario. Con eso se nota. Aquí lo tienen. El paciente todavía tiene bario en la boca y fíjense que ya se llenó acá el divertículo. Se nota a nivel del cartílago cricotiroideo, bien ahí en el cuello, y no hace falta hacer ningún estudio más. Si hace falta, va a cirugía. Si no molesta, hay que cotejar riesgo-beneficio de la cirugía. Después tenemos lo del cuerpo esofágico. Estos en realidad se considera que son por tracción, o sea, ha habido un proceso mediastínico que inflamó los ganglios linfáticos, tuvo alguna adherencia con el esófago, y al retraerse el ganglio, tironeó del esófago, ¿no? Son divertículos reales, ¿no? Que dejan como secuela, digamos, el proceso mediastinal, la tracción del esófago. Entonces, el diagnóstico de vuelta es una seriada gastroesófago-duodenal. Dan poca sintomatología y no se tiene que hacer nada. Si se hace algo, hay que considerar que es muy probable que haya afectación de la parte inferior. Entonces, ahí ven ustedes un divertículo epibrónquico, que es lo que habitualmente se ve. El ATAC la pedimos para ver cuál fue el proceso, si vemos algo en el mediastino que justifica la situación. Y el epifrénico generalmente va asociado con algún trastorno de la movilidad del esófago. Entonces, ahí sí van a tener síntomas, va a regurgitar, va a tener pirosis. Y el esofagograma, la seriada de esófago abdominal, me va a permitir ver esto, ¿no? Fíjense que en este caso tiene un divertículo epibrónquico más arriba y tiene el epifrénico, ¿no? Y ya ha pasado gran parte del contraste y está en el estómago. Aquí tienen un cuadro comparativo de los tres, en donde decimos que el divertículo de Zenker es más común en mujeres mayores. De hecho, hoy revisando para ver si, pero no me dio el tiempo para ponérselo, en el Agente Álvarez hay un casito clínico de una señora de 83 años que consulta por disfagia y que le diagnostican un divertículo de Zenker y que le dan ningún tratamiento. ¿Ah? Entonces, es un divertículo por pulsión porque cada que aumenta la presión salta. Y se dice que como es una reacción de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular, es un divertículo falso. El único divertículo que es el verdadero es que es por tracción, que es el epibrónquico, porque se traccionan las tres capas del esófago. Y el epifrénico generalmente va asociado a una hernia hiatal, es también un divertículo por punción, o sea, avanza el peristaltismo y se mete por presión ahí, y también es un divertículo falso. Bueno, ¿estamos bien? Nos queda lo de cáncer, creo que esto es lo último. Cáncer esofágico, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lamentablemente vemos pacientes que llegan en estadios avanzados con una disfagia prácticamente
al agua, que están extremadamente caquécticos y en donde las posibilidades terapéuticas son muy pocas. Ustedes van a ver que para la mayoría de los cánceres y la posibilidad de un tratamiento efectivo, tenemos que ver el estado general. Cuanto más deteriorado está el paciente, menos factible cualquier tratamiento. Y van a encontrar ustedes, en cualquiera de los libros de texto de ustedes, 2 scores que se utilizan para ver el estado de los pacientes. Uno es el score ECOG, que se divide en cuatro de 1 a 4, y otro es la escala de Karnofsky, que Karnofsky nos va de 0 a 100. Entonces el paciente 100 está espléndido, está como cualquiera de nosotros, bien nutrido, en buen estado general, es autoválido, y en la medida de que va deteriorándose, va disminuyendo ese score. Entonces una persona que está más del 50% postrada en cama, que está adelgazada, que necesita asistencia, probablemente no sea un candidato para cirugía, quimio o radioterapia. Los pacientes con cáncer de esófago suelen llegar en estadios avanzados. Vienen caquécticos, extremadamente caquécticos, muchas veces ya con lesiones totalmente estenosantes del esófago, más metástasis, que como localizan generalmente en la parte inferior, y eso tiene todavía drenaje hacia el espacio porta, pueden afectar hígado como metástasis. Entonces, lo que uno debe pensar siempre es que estos pacientes, ¿de qué se van a morir? ¿Qué les parece a ustedes? Se mueren de hambre porque no pueden comer. Entonces, hay que darles siempre una posibilidad paliativa. Lo paliativo sería hacerle una gastrostomía, una yeyunostomía, que por lo menos coman, ¿no? Cosa que no mueran desnutridos, porque si no, esa es la realidad. Y es impresionante cómo estos pacientes llegan en estados caquécticos demasiado extremos. ¿Puedes repetir el nombre de la escala y del score? ECOG, así, ECOG, y el otro es el Karnofsky, con K de kilo. Karnos, K de kilo, Y. ¿Ah? Entonces, no es un tumor frecuente, pero nosotros lo vemos. Es una enfermedad más predominio de hombres y de hombres mayores, y tiene como predisponentes la esofagitis péptica, que está dada por la esofagitis por reflujo de la hipotonía o digamos, la falta de contracción del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia sientan un esófago de Barrett, que es un esófago que ha sufrido una metaplasia intestinal o gástrica por la irritación crónica del ácido, o sea, cambió el epitelio escamoso por el epitelio digamos, intestinal cuboide. El síndrome de Plummer-Vinson, ¿se acuerdan de dónde lo veían? El Plummer-Vinson son las membranas esofágicas por ferropenia en general, ¿no? Que generalmente vienen con las unitas en tendoniquia y demás. Y bueno, y las estenosis por cáusticos que vimos hace un ratito. Entonces, el pronóstico, fíjense, es sombrío. La sobrevida es inferior al 10% a los 5 años, porque generalmente llegamos bastante tarde. Puede dar algunos síndromes paraneoplásicos, pero lo más común es que dé el síndrome de impregnación y caquexia. Lo otro es raro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el laboratorio el paciente va a estar con una anemia que puede ser por hemorragia digestiva o de trastornos crónicos. Si tenemos este compromiso hepático, ya va a haber compromiso del hepatograma, o sea, elevación de transaminasa y de fosfatasa alcalina. La radiografía de tórax me puede servir para ver las metástasis pulmonares, porque acuérdense que una simple no me va a mostrar la afectación esofágica, tiene que ser o una contrastada o ya tiene que ser una endoscopía. La endoscopía muchas veces genera el problema de que como está tan estenosado el órgano, no se puede traspasar para poder tomar las biopsias. Algunas veces ocurre eso. Y en los últimos años ha habido nuevos estudios que son de muchísima utilidad
como por ejemplo la ecoendoscopía. O sea, nosotros la broncoscopía sirve para ver la afectación, para ver la invasión por contigüidad a la pleura y a la tráquea, ¿sí? Vayan, vayan. La terminamos igual. Lo único que me queda decir, estas son imágenes, y esto es lo último, que es lo novedoso, digamos, lo relativamente nuevo y de utilidad, la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un estudio en el cual a través del endoscopio se hace una ecografía y se puede ver el compromiso de la pared del órgano. Entonces acá, por ejemplo, ven que la lesión está en la mucosa. Aquí ya ven que traspasó la mucosa y ya está afectando la muscular. Y allá ya ven que directamente pasó la mucosa y está invadiendo tejidos aledaños. Esto es de mucha utilidad para tumores digamos, que pueden llegar a detectarse precozmente y sirve como guía para el tratamiento, porque se puede hacer, por ejemplo, en estos tumores en estadios tempranos, la mucosectomía segmentaria y se hace directamente por endoscopía. Y con eso se puede curar el cáncer si se toma en estadios tempranos. Así que bueno, esto es lo más novedoso, pero requiere, por ejemplo, de que haya consulta precoz, por ejemplo, ante un paciente que viene, el caso que me tocó ver de un paciente que se detectó un cáncer esofágico de la unión esófago-gástrica, una señora que tenía una anemia crónica. Venía con anemia y no se encontraba nunca lo que tenía, hasta que se encontró digamos, se accedió a este procedimiento, se vio que tenía el tumor en esa unión y que era estadios tempranos. Le hicieron la mucosectomía, no le entró por obra social, hace 2 años fue 500.000 pesos, pero la señora hoy está libre de enfermedad. O sea que en algún momento va a llegar seguramente a hacerse más estándares, más accesible, digamos, pero es una muy buena alternativa. El caso de esta señora particularmente, pudo curarse con ese procedimiento. Si no, nos queda cirugía, algunas veces se puede reconstruir, entonces se eleva el estómago, se anastomosa o se acomoda, digamos, para anastomosar el segmento de esófago con el estómago, y después hay quimio y radioterapia, ¿no? En el caso de esta señora, eso fue todo el tratamiento que recibió, y el control al año estuvo impecable, sin recibir. Mucosectomía endoscópica. Bueno, y 2 palabritas con respecto a estas 2 situaciones. Les termino acá para que se vayan. Síndrome Mallory-Weiss, es muy gráfico el dibujito, generalmente luego de una ingesta etílica o de comida abundante, que genera estado nauseoso y vómitos, y con el vómito se genera por el esfuerzo la laceración de la mucosa del esófago, con lo cual se genera una hemorragia digestiva, hematemesis, puede haber también melena, sobre todo hematemesis, que generalmente es autolimitada y difícilmente compromete la vida. Diferente del síndrome de World-Cup. El World-Cup es directamente la ruptura esofágica, en donde claramente, si se rompe el esófago, vamos a tener salida de aire hacia el espacio mediastinal y por lo tanto va a haber un enfisema mediastinal, va a haber una mediastinitis, y también al romperse la capa muscular y la que nutre al órgano va a haber hemorragia, generando un shock hemorrágico que va a ser cataclísmico. O sea, nos va a dar también una marcada hematemesis, ¿no? Entonces, diferenciar estos 2 cuadros, que son estos generalmente hay yo creo que el ejemplo más clásico fue lo que pasó hace unos años con esta locutora que tuvo un evento y falleció, digamos, inmediatamente. Pero, por ejemplo, si tenemos una lesión, supóngase tumoral, y pasamos el endoscopio, podemos romper y generar esto. Hacer una endoscopía a un paciente que ingirió un cáustico, podemos romper la pared.
ser torpes o ser no hábiles para el estudio que estamos realizando, podemos romper el órgano. Entonces, son dos cuadros bien diferentes. Esto es un shock hemorrágico. Cataclísmico, hemorragia cataclísmica puede llevar a la muerte al paciente. Esto es una hemorragia, lo va a minimizar, pero difícilmente lo va a matar, ¿no? Y es autolimitada. Generalmente, a veces ni hace falta transfundir sangre, solito para. ¿Ah? Profe, mayor waste es cualquier causa de vómito, tipo constante. Si el esfuerzo es muy intenso, puede generarse. Sí. Bueno, listo, chicos. A los del Zoom dejo de compartir y buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Igualmente. Hasta luego.